Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias por escuchar. Eh, Seguimos con la serie de lo que veníamos hablando, o sea, arrancamos hablando de la gente ruidosa, del hombre ruidoso. En el video anterior hablamos de algunos ruidos que se podían silenciar o sacar, como empezando a caminar de lo que es la senda del silencio. Y todos esos ruidos que están allí, es importante poco a poco, uno a uno, ir eliminando. Ir eliminando, ¿por qué? Porque todos queremos, o la mayoría al menos, hacer ese salto importante hacia la quinta dimensión, un proceso evolutivo para el cuerpo, una ascensión para el alma. Y justamente todos nos cuentan cómo va a ser el proceso, cómo activar la Merkabah, hablamos de la llama trina, hablamos de las frecuencias que van subiendo, nos cuentan cómo, todo lo decimos, ¿no? El hecho de cómo se está acelerando la resonancia, Schumann, que trabaja sobre todo el cerebro de los mamíferos. Todas esas cosas no las quiero, no quiero profundizar en ninguna de ellas, porque ya están en los videos anteriores, ¿no es cierto? Pero es importante, y yo vuelvo a hacer hincapié en que la biología tiene que estar en condiciones para recibir todas estas señales que nos están bajando. Todo es información, en la vida todo es información, no hay otra cosa. Y la información, ¿cómo se transmite? Se transmite, como dijo Nikola Tesla, si quieres entender la vida tienes que pensar en términos de frecuencia y vibración. Es decir, todo es energía, todo es vibratorio y a nosotros nos llega de esa forma. Por eso la luz del sol es una energía también electromagnética y vibratoria que llega hasta nosotros y que se absorbe por distintos lugares del cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos, en cada cuerpo tenemos puertas de entrada para recibir información y para sacar. Habíamos comenzado diciendo que una de las entradas más evidentes eran los sentidos, ¿no es cierto? Yo veo, escucho, toco, pero después está lo extrasensorial que decimos nosotros, ¿no? Que va más allá de los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Toda la información que generamos nosotros con lo que vemos, con lo que sentimos, que heredamos, que tenemos a través de la memoria celular, toda la información que nosotros vamos manejando y qué hacemos con ella, que eso es lo fundamental. Lo importante no es tanto qué información tenemos, sino qué es lo que hacemos nosotros con esa información. Es lo que después, en definitiva, el buen o mal manejo de esa información va a preparar nuestra biología para que se encuentre en condiciones, porque no alcanza simplemente con comer nuevas dietas distintas a las anteriores, parar de comer carne o comer menos carne, alcalinizar el organismo porque necesitamos un pH bastante alcalino para ir haciendo esa transformación interna, porque como todo el mundo lo dice, lo vemos en todos los videos, nosotros tenemos una estructura a base de carbono que se va a modificar porque vamos a tener una escritura de tipo cristal o cristalino, es decir, vamos a ir pasando del carbono al silicio poco a poco. Por supuesto que nosotros habíamos hablado de que el ser está rodeado con el ambiente, con el cuerpo, afectividad, mente. En el ambiente hay que hacer cambios en la forma de vida, liberarse de todo aquello que nos complica, no hacerse cargo de cosas que no nos pertenecen, o sea, no apegarse a las posesiones materiales. En el cuerpo, bueno, la alimentación, el ejercicio, la meditación, el tomar sol, el patatín, patatá, ¿no? Y tomar sol, ojo, no para quemarse, sino, digamos, tomar sol simplemente para recibir la información que evidentemente alcanza ponerse al sol estando vestido como estamos, ¿no? O sea, no hay... Y bueno, y después para las emociones y para la mente, porque el proceso más importante para preparar la biología,
o por lo menos tan importante como los otros, es el proceso que a nosotros nos va a preparar emocional y mentalmente. Porque no vamos a seguir en la quinta dimensión guiados por un manejo o un proceso mental. En la quinta dimensión lo que va a primar va a ser la conciencia. En tercera dimensión es mente, en quinta dimensión es conciencia. Entonces también allí hay que hacer un proceso para tener esa mente preparada para poder hacer esa transformación, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de uno de los ruidos que es uno de esos ruidos que ataca a traición porque es silencioso, incluso es algo que nosotros negamos y que no queremos aceptar que tenemos, ¿no es cierto? Entonces la charla de hoy va a ser todo lo que escondes arruina tu vida. ¿Y de qué manera arruina tu vida? Pues simplemente, o sea, yo voy siempre a los análisis más elementales, no voy a la profundidad de la psicología, la filosofía, voy a la vida cotidiana, Entonces cuando yo estoy escondiendo algo, ¿no? Ustedes mismos se dan cuenta cuando alguien está escondiendo algo y de pronto dicen, ¿qué estás escondiendo vos? ¿Qué es lo que me estás ocultando? ¿No es cierto? Entonces cuando uno está escondiendo, la actitud de uno ya no es la misma. Y uno ya no se puede sentir en libertad cuando tiene que esconder algo, sea lo que sea, así sea lo más mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Uno ya está pensando en eso, que no se tienen que dar cuenta, no se tienen que enterar, ¿no? Entonces, o yo pretendo negarlo, aunque los demás lo estén viendo, pero todo eso ¿qué hace? El primer paso me quita la libertad. Entonces, supongamos que yo estuviera en un pizarrón, la primera palabra que pondría sería esa. Me quita libertad. No puedo ser libre, actuar, decir, tengo que ocultar eso y entonces mi personaje ya no puedo escribir el que se me da la gana, tengo que escribir el personaje que va para cumplir esa finalidad, la que es esconder. Entonces ya lo primero que pierdo es libertad. Ahora, lo segundo que pierdo es seguridad. Porque voy inseguro pensando a ver si se dan cuenta o no se dan cuenta, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, compraron un regalo. Para alguien querido, compraron un regalo y como hoy no es el cumpleaños, ustedes tienen que llevar el regalo, pero esta persona no se tiene que enterar, no lo tiene que ver hasta mañana que va a ser su cumpleaños. Entonces yo eso lo tengo que esconder. Entonces, ¿cómo va a ser mi actitud? O sea, eso voy a lo más elemental, un regalo, ¿no? Pero hay muchas cosas más importantes que escondemos que ya las vamos a tratar. Entonces, supongamos que quiero esconder el regalo, ¿no? Entonces, primero, no voy libremente a entrar así como así porque tengo que estar esperando a ver en qué momento puedo pasar sin que me vea para que no me descubra el regalo, ¿no? Y además, no voy tan tranquilo y lo más seguro, voy inseguro porque estoy ahí, no sé lo que va a pasar, una de esas me descubre, ¿no es cierto? Y detrás de esa pérdida de libertad y detrás de esa inseguridad está el miedo. ¿Cuál es el miedo? Sí, ¿por qué me cuido? ¿Por qué voy inseguro? Y porque tengo miedo que me descubran, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en este hecho tan sencillo, ¿no? Porque yo estoy hablando de esconder un regalo que no lo tienen que ver hoy, ¿no? Pero puedo estar escondiendo una mentira, un miedo, un montón de cosas puedo estar escondiendo, mucho más profundas. Y lo primero que pierdo es la libertad. Lo segundo que pierdo es la seguridad. Y lo tercero que pierdo es que tengo miedo. Miedo a ser descubierto. Entonces, todo lo que escondes te quita libertad, te da inseguridad y te da miedo. Por ejemplo, simplemente, vamos a agregar otra palabra más, te avergüenza. Te avergüenza. Pérdida de libertad, inseguridad, miedo, vergüenza. Entonces, ¿por qué? Voy a darte un ejemplo. Yo solía ir, antes de la pandemia, solía ir a un lugar, un barcito, donde en la mesa el dueño compraba varios periódicos y ponía uno en cada mesa para que la gente que venía allí a tomar un café
pudiera leer el diario. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, en la mesa que yo me senté no había ningún diario. Pero un señor que estaba leyendo el diario allí, terminó, se levantó, pagó y viene y me ofrece el diario, para ver si yo lo quería leer. Tomo el diario y como veo que en la mesa de al lado no había diario, entonces le digo al señor de al lado, le digo, tome, acá tiene el diario, léalo. Y me dice, no, no, gracias, no. Pero no se haga problema. Me dice, léalo usted. No se haga problema, yo no me interesa leerlo. Tome, léalo. Y el hombre me dice, no, le dije que no. Ya se estaba poniendo fea la cosa. Entonces, bueno, listo, no insistí más, ¿no es cierto? Y el hombre se levantó y se fue. Terminó su café, se levantó y se fue. Entonces, cuando viene el mozo, me dice, no, dice, este hombre dice, lo que pasa es que no sabe leer. Ah, la miércoles, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en un ejemplo tan sencillo, ¿por qué tiene que esconderlo? Él tendrá sus razones, cada uno tiene sus razones para esconder cosas. Pero yo quiero repetir el título, todo lo que escondes arruina tu vida. ¿Mm? Porque él me podía decir, no, gracias, no sé leer. ¿Mm? Pero no. Entonces terminaba en una cosa media con agresión, con rusticidad, ¿no es cierto? Que si yo fuera otro podría tomarlo a mal y allí se armaría una discusión. Entonces, dijimos pérdida de libertad, inseguridad, miedo, vergüenza. Fíjense todo lo que estamos diciendo, ¿no? Voy a contar otro ejemplo. Por ejemplo, quiere esconder la pobreza el tipo, no quiere parecer menos que los que están en su grupo o en él, y él es más pobre y quiere esconder la pobreza. Y voy a contar, porque yo me manejo mucho con ejemplos, ¿no es cierto? Y esto me quedó muy... Yo soy agrimensor y muchas veces hago propiedad horizontal y voy a los edificios a tomar las medidas, ¿no? Y dentro de un edificio hay un equipo de trabajadores y un arquitecto que dirige toda la cuestión. Se había terminado una obra, se dio por finalizada y él había decidido invitar a su equipo de 5 o 6 personas de confianza a una cena, ¿no? Entonces fueron a una parrilla, esto estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Fueron a una parrilla todos, bueno, y entonces cada uno pedía. Pero a uno de los muchachos, al que lo tenían como quien dice de punto, que ahora le dicen bullying, ¿no? Esto me lo contó y me quedó porque me impactó el hecho, ¿no? No le dijeron que no había que pagar, que pagaba el arquitecto. Y él iba pensando que cada uno pagaba lo suyo. Entonces todos los muchachos pedían vino caro, esto, tráeme asado, tráeme esto, tráeme entraña, tráeme aquí y allá. Y dice, no, yo de verdad que ando mal de la vesícula y tengo dolor de estómago, así que mirá, no, tráeme, no sé lo que pidió, pero pongámosle que pidió una sopita. ¿No? Pero él pensaba que tenía que pagar él. Y él no podía decir, muchachos, yo soy más pobre que ustedes, yo no tengo, ¿no es cierto? Vergüenza, habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de terminar todo y qué sé yo, todos pedían postre, todo, no pidió nada, no tomó vino, no se abstuvo de todo. Cuando llegó el momento, el arquitecto, bueno, se levantó, fue y pagó. Y él dice, bueno, yo quiero pagar para irme ya. Dice, no, si no tenemos que pagar, le dijeron. Ahí se lo dijeron, de malditos, ¿no? Entonces, esas cosas no se hacen, pero yo lo cuento como un ejemplo para que vean cómo actúa lo que escondemos. Él no quería reconocer que a lo mejor en su interior, por vergüenza, por miedo, por inseguridad, por todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y actuó de esa manera, siendo víctima una vez más en la vida de todo lo que esconde. Todo lo que escondes arruina tu vida. Entonces, muchas veces nos han hecho creer
que algo es malo o censurable, ¿no es cierto? Algo que nosotros tenemos. Qué sé yo, hay temas como, por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos han metido en la cabeza cosas al respecto, que esto está malo, que esto es malo, qué sé yo. Eh, una serie de cosas que nuestro programa, aquellas creencias que tenemos instaladas, con las cuales tenemos que romper, y no estoy diciendo, ojo, que todo el mundo las tenga. Estoy hablando en términos generales, ¿no es cierto? Puede haber gente que ya todo esto está absolutamente liberada. Yo estoy hablando para el que todavía no pudo liberarse de estas cosas, para que tome conciencia y vaya logrando su propia liberación. Porque no hay nada más lindo que actuar con libertad, actuar sin miedo porque no hay nada que esconder, ¿no es cierto? Actuar seguro de lo que uno hace y no tener vergüenza de nada. Entonces, por ejemplo, todos aquellas cosas que nos han hecho creer que hay que ocultar o que son censurables, son incluso cosas que jamás las vamos a integrar a nuestra vida, ni a nuestros actos. Lo acallaremos inclusive de nuestros pensamientos, tratando de esconder esas cosas, tratando de negarnos a nosotros mismos el hecho de que tenemos ese problema o esos defectos. Entonces, todo esto en la vida, si no tomamos acción, muchas veces escondemos, por ejemplo, el hecho de no tener estudio. Cuando el ruido está en la capa de la mente, ¿se acuerdan que veníamos mente, afectos, cuerpo, ambiente? Cuando el ruido está en la capa de la mente, por ejemplo, las personas compiten en materia de lo que saben, porque habíamos dicho que cuando el ruido está en la capa del ambiente, las personas compiten en materia de lo que tienen, ¿no? Si yo tengo mejor auto que vos, tengo esto, mejor laburo, mejor casa, ¿no? Pero cuando se trata de la mente, yo sé más que vos, ¿no? Entonces se compite en materia de lo que uno sabe, ¿no? Entonces mucha gente se avergüenza de no tener estudio, ¿no es cierto? Y siempre que eso sale a la luz, tiene que dar excusas como diciendo, no, porque mis padres no pudieron pagar el estudio, no, porque mi viejo me sacó de la escuela para ayudarle a trabajar, no, porque esto, no, porque el otro. Y cuando yo tengo que dar excusas de algo o justificar algo, es porque adentro no hay paz, no está en silencio eso. El ruido está, ¿no es cierto? Entonces, escondemos. Bueno, te voy a dar un ejemplo de la vida porque yo sigo con los ejemplos que me parece que es lo que mejor se entiende, ¿no? Por ejemplo, es el caso de una mamá que me lo contaba, porque yo, en épocas que teníamos las charlas presenciales, hablaba con mucha gente y me contaban muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, una mamá me decía que ahora ella siempre ayudó a su nene con las tareas del colegio y qué sé yo, pero que ahora empezó con matemáticas, temas, ponele, qué sé yo, logaritmo, raíz cuadrada, qué sé yo, esas cosas, y si yo eso no lo sé. ¿Y cómo hago para, si le digo a él que no lo sé, cómo hago para revisarle la tarea o fijarme que lo haya hecho? O en cualquier momento me pregunta, mamá, fíjate si está bien. O mamá, ¿sabés cómo puedo hacer esta raíz cuadrada, por ejemplo, ¿no? Y la mamá no quiere reconocer que no lo sabe. Y entonces dice, no, nene, mira, ahora no tengo tiempo. Preguntale a tu hermano, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y allí entonces, ¿qué pasa? Estamos de vuelta acudiendo a una cosa más. Aparte de la excusa, la evasión. Y utilizamos como herramienta para evadir el tema la excusa. No puedo, no tengo tiempo. Pregúntale a tu hermano. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir una frase más. Pero no lo dejemos pasar así como así. Prestemos atención a todo lo que fuimos diciendo. Sé que puedo cansar, pero pérdida de la libertad, pérdida de la seguridad, miedo, evasión.
excusa. Tenemos que saber que necesitamos esa libertad que nos está quitando todo aquello que en nuestro interior pretendemos ocultar. Entonces, todo lo que escondes arruina tu vida. Si escondemos un miedo, hay muchas personas, ¿no?, que esconden sus propios miedos porque les da vergüenza tener miedo, por ejemplo, a las cucarachas. Les da vergüenza, están los claustrofóbicos, ¿no?, que dice, che, vení, ahí llegó el ascensor. Y el otro dice, no, voy por la escalera, así hago ejercicio. Venga, vas a hacer ejercicio. Lo que pasa es que tenés miedo a subirte al ascensor y no lo querés reconocer, ¿viste? Esa es la cuestión, Entonces, o miedo a la oscuridad, o en el caso como me pasó a mí de una maestra, miedo que no sabía cantar, porque me comentó ella en un colegio que daba cursos yo hace unos años atrás, que ella, por ejemplo, cuando era chica la aprobaron para entrar en un coro y la profesora le dijo, nena, dice, vos con la voz que tenés no podés cantar ni en el baño. Si eso la profesora me lo hubiera dicho a mí, le canto desde la mañana hasta la noche hasta que no aguante más, ¿viste? Como la película Ghost, que el tipo le cantaba, bueno, le canto todo el día. Pero a ella, porque cada uno tiene sus defensas emocionales, así como tenemos las defensas orgánicas, ¿no?, para defendernos de las enfermedades, también tenemos las defensas emocionales. Y cada uno tiene sus defensas de una forma o de otra. Y lo que a uno no le hace nada, a ella le prendió hasta el fondo. Entonces, ¿qué pasaba? Me contaba que su mayor problema era que cuando en el colegio había que cantar, o ella era maestra, ¿no?, cuando cantaban, por ejemplo, un acto y cantaban el himno nacional y qué sé yo, ella tenía dos opciones, estar en el baño o mover la boca pero no emitir ningún sonido. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos, miren qué ejemplo tan simple, ¿no? Un caso real, pérdida de libertad, vergüenza, miedo, excusa, me voy al baño, me duele la garganta, no canto porque me duele la garganta. ¿No es cierto? Y cuanto más tomemos conciencia, yo no digo que todos lo tenemos, pero alguno de todo lo que estoy nombrando, alguno tenemos seguro. Y empecemos a trabajarlo ahora. Hasta los chicos también, ¿no? Hasta los chicos también. Porque yo no sabía saltar a la lata latero y le decía, ¡ay, me voy al baño! Claro, en la escuela. Claro, sí. Y esas son actitudes que fuimos aprendiendo, ¿no? Para zafar. Y la vida no se trata de zafar, se trata de vivirla, disfrutarla, gozarla con intensidad. A ver, problemas de silueta. ¿Cuánta gente, por ejemplo, por miedo al rechazo, por obesidad, por lo que fuere, ¿no es cierto? Le encanta la pileta y viene otra señora de otro grupo en un gimnasio que yo hacía las charlas. Hoy sí, pero ahora viene el calor y ya me van a empezar a invitar a la pileta. Y lo sufría. ¿Por qué? Porque le encantaba la pileta, pero no iba por su estado físico, ¿no es cierto? Para que no se rían, porque le daba vergüenza. Fíjense cómo quita la libertad, ¿no? Entonces, miedo al rechazo. Cualquiera con un defecto físico, por ejemplo. Un amigo mío le digo, che, vos no tenías, cuando estaba buscando trabajo, sí. ¿Y por qué no vas que están pidiendo gente ahí? No, porque a mí, acá a la vuelta, un muchacho que tiene un problema en la adicción, y bueno, no se fue a presentar porque dice, no, yo cuando me escuchen hablar no me van a tomar. O sea, no puede ser. Tenemos que asumir nuestro verdadero rol de seres divinos, de seres plenos de la luz de nuestro Creador. Y no considerarnos un cuerpo o no equipararnos a una cosa. Somos seres divinos y el que no te va a tomar será tan responsable de sus actos como vos lo estás haciendo ahora por no haberte presentado, ¿no?
Ojo, no estoy diciendo culpable, la culpa olvidémosla, pero estoy hablando de responsabilidad. Porque muchas veces culpamos a Dios de las cosas que no nos dan o no tenemos. Culpamos a Dios porque tenemos ese hábito de buscar un culpable en alguna parte, ¿no? O sea, esto pasó esto, la culpa la tiene, no sé, el presidente. Pasó esto otro, la culpa la tiene el cura. Pasó esto, la culpa la tiene Dios. Pero siempre tenemos un culpable para no hacernos cargo. Y vuelvo a repetir, no se trata de culpa, olvidemos la culpa, ¿no? Entonces, todas esas cosas que nos hacen pensar que si nos mostramos realmente no nos van a querer, no nos van a aceptar, o que nos van a gastar, o qué sé yo, cuántas cosas ¿qué te importa si no te aceptan en este grupo? Es porque realmente no te conviene estar ahí, ¿no es cierto? No te conviene estar ahí. Y más allá, cuando vamos a la capa de lo que es las emociones, ¿no? Allí entre la capa de las emociones y la capa de la mente hay un conflicto. Y el conflicto se agrava cuando lo que escondemos es agresión u odio, por ejemplo, ¿no? Ira, estamos fingiendo con gran esfuerzo ser una persona amable, ¿no? Fingiendo que somos buenos. Y vamos representando ese personaje por todo lo que ya dijimos, para ser aceptado, para lograr ingresar en un determinado ambiente o lugar, para el concepto que tengan de mí, porque a muchos todavía les importa el que dirán, ¿no? Y todas esas cosas hacen una suma que el individuo debe representar un papel, y es jodido tener que representar un papel toda la vida, ¿no? Cansa. Y llega un momento, llega un día que eso explota, ¿no? Salta la hilacha, como decíamos nosotros, ¿eh? Es decir, que esconder las carencias por temor a la crítica, o a no ser aceptado, o a que se rían de vos, o todo eso, son mecanismos altamente destructivos que adoptan la evasión muchas veces como un mecanismo, o la mentira. Y bueno, para resumir, es lo que fuimos aprendiendo para sobrevivir. Pero como dije antes, hemos venido acá no con el objeto de sobrevivir, ¿no es cierto? Hemos venido para mucho más, para vivir, para disfrutar, para honrar la vida, ¿eh? Pero todo lo que nos autonegamos, porque lo negamos, si lo estamos teniendo todavía allí oculto, en la sombra, en el sótano, como dice el psicólogo, en la sombra, todo lo que tenemos allí es autonegado. Nos estamos negando que eso lo tenemos, ¿no es cierto? Y cada vez que lo negamos, le vamos dando fuerza, y más fuerza. Es como alguien que tiene una espina y está negando que la tiene allí, pero cada vez que toca, ¡ay! ¿No es cierto? Cada vez le duele más. Pero como dentro tuyo, en lo más profundo de nosotros, si somos sinceros nos vamos a dar cuenta que no estamos de acuerdo con seguir negando eso. Porque no nos hace bien, porque sentimos que nos ahoga. Imagínate cómo nos va a ahogar si nos da pérdida de libertad, nos da miedo, nos da vergüenza, ¿no es cierto? Nos priva de tantas cosas en la vida. Entonces, nosotros sentimos que eso tendríamos que dominarlo, solucionarlo, porque lo llevamos como un karma allí, como quien lleva esa mochila cargada en la espalda. Y entonces, tarde o temprano, se va acumulando eso hasta que nos va a tener que hacer resolver, nos va a tener que hacer reaccionar, nos está dando un motivo para que inclusive hasta nos volvamos un transgresor de golpe, como reacción, porque el hombre tiene dos posiciones. Una es levantarse, rebelarse,
considerarse que va a vencer a como dé lugar, y la otra es la impotencia, el aislamiento, el aceptar todo eso con una resignación. Qué tristeza, ¿no? Entonces, cuando reaccionamos contra esas prohibiciones que pueden ser internas, porque son prohibiciones que nosotros mismos nos hacemos, que no se enteren de esto, que no me vean con esto, que no se den cuenta que me pasa esto, ¿no? O que sea que las proyectemos porque tenemos ese hábito, como decíamos antes, para sobrevivir, que las proyectemos en forma externa, en forma de culpa, y empecemos a culpar por eso que nos pasa a la vida, o empecemos a culpar a los demás, a los que nos rodean, a la pareja, a quien sea, ¿no es cierto? El asunto es buscar un culpable afuera, y eso es acentuar la negación en nuestro interior, aceptando la mentira de que yo no tengo ningún problema, de que yo soy perfecto, y que todo lo que me pasa, que sí es un problema y no es de un hombre perfecto, es culpa de los demás. Entonces, nos rebelamos y luchamos para ser nosotros mismos, o bien nos resignamos, aceptamos y seguimos negando lo que está allí en nuestro propio interior. Si este fuera el caso, nos volveremos implacables con la crítica, criticando, juzgando, utilizando la envidia como un mecanismo. Pero tenemos que negar que envidiamos, porque si nosotros no tenemos aquello que sería el motivo de la envidia, lo estamos negando. Y eso nos puede convertir incluso en un censurador implacable de ciertas actitudes de los demás. Aquel que se atreva a pensar, decir o hacer esas cosas que a nosotros nos hacen mal y no queremos ver, ¿no? Nos vamos a censurar, a criticar, a juzgar. Y esto, por supuesto, es un motivo de conflicto, no solo en las relaciones personales, sino también en las relaciones laborales. No voy a dar más ejemplos porque a todos seguro se le ocurre un ejemplo de un problema laboral por esta causa. Conflictos familiares en la familia. Hay internos emocionales y mentales dentro de nosotros mismos. ¿Y cuál es el resultado de estos conflictos emocionales y mentales dentro de nosotros mismos? Neurosis y otras patologías que no nos vamos a poner a nombrar, pero que son peores todavía, ¿no es cierto? Mente y emociones en una lucha interna. Bueno, ¿cómo concluye esto? Que a causa de todo esto, si lo seguimos negando, terminamos haciendo lo que no nos gusta, siempre, ¿no? Por ejemplo, aquella que contaba el ejemplo de la pileta. Le encantaba, pero no iba a la pileta, iba a mirar una película con alguien. Y no era lo que le gustaba eso, le hubiese gustado poder ir a la pileta, ¿no? Y bueno, pero siempre terminamos encontrando una excusa para justificarnos. Pero internamente no nos podremos engañar, sabemos que subyace el conflicto. Entonces, la excusa, mecanismo prioritario que solemos utilizar. Yo tengo un dicho que dice, mira, si tienes una buena excusa, deséchala. Porque la excusa te hace el mayor daño que puedas. Mira, perdés la capacidad de afrontar. Perdés la capacidad de resolver. ¿Por qué? Porque creás el hábito de excusarte. Entonces te vas quedando afuera de esto y afuera del otro. ¿Cuántas cosas perdés en la vida por una excusa? Por una no, por el hábito de andar excusándote.
Uy, qué suerte que tiene este. Mira, fue y al final había sido que repartían tal cosa, mirá, y se lo trajo. Y yo no fui. Ah, ¿y vos por qué no fuiste? Y porque le dije que no podía, porque pusiste una excusa. Entonces, permanentemente las excusas te hacen perder de todo en la vida. ¿Mm? Bueno, al final no puedo quejarme, dice el tipo, al final no puedo quejarme porque estoy mejor que los otros, o al final no puedo quejarme porque al final eso es una resignación, es una excusa que te autoagrede. ¿Mm? Y después se lo contamos a los demás, o se lo decimos a los demás, ¿para qué? ¿Para qué se lo decimos? Para que nos consientan, para que nos den su aprobación, para ver que estuvimos bien. Y así de ese modo, mira, él piensa como yo, ¿viste? ¿No? Entonces ya por eso reafirmamos que estamos bien en lo que estamos haciendo. ¿No? Y muchas veces con actitudes que queremos asegurar que estuvieron bien, pero que ni nosotros mismos lo creemos, ¿no? Y aquí hay una sola palabra, que ya la nombramos muchas veces, pero ahora va con mayúscula, que se llama autoengaño. Autoengaño. Y es el mayor daño que nos puede ocurrir, el autoengaño. Porque ahí sí no es alguien que nos está engañando y que nosotros podríamos despertar un día y dejar a ese alguien de lado. No podemos dejarnos a nosotros de lado, estamos siempre con nosotros mismos. Por eso que el autoengaño es muy, muy grave. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto necesitamos engañarnos día a día, día tras día, creyendo de esa forma zafar de que tengamos un conflicto con nosotros mismos? ¿Escucharon bien? O sea, ¿cuánto necesitamos nosotros autoengañarnos todos los días, día a día, en actitudes en una y en otra cosa, para creyendo que de esa forma evitamos un conflicto con nosotros mismos, interno? Bueno, aquí hay una palabra grande, miedo. Pero esto hay que detenerlo ya, porque estos son patrones disfuncionales, terribles, que con el tiempo explotan. Ya no podremos soportarlo. O estaremos vencidos allí como trapo de piso, ya resignados. Entonces, estas cosas nos hartan en el cansancio, en la impotencia, y hacen nuestra vida prácticamente casi insoportable muchas veces. Casi como un pequeño infierno allí, casi imperceptible, que venimos ocultando, ¿no? Y que decimos nos viene saliendo bien, ¿eh? Un pequeño infierno allá, casi imperceptible, negado, pero es un infierno al fin. Y la única forma de pararlo esto es teniendo de una vez por todas el coraje de ser honestos con nosotros mismos. Ojo, ojo, que aquel que asegura ser absolutamente honesto el 100%, yo lo felicito. Pero ¿quieren que le diga una cosa? No sé si le creo. Entonces, si esto no es así, si descubres, aunque sea esa cosita pequeña ya, que la hemos empequeñecido, pero que no es tan pequeña, es ahora el momento de reconocerlo. Por eso yo digo, examinemos lo que estamos haciendo, lo que hacemos cotidianamente, lo más simple. Y cuando detectamos, ¡ping!, acá esto así no es. Esto tengo que cortarlo. He utilizado excusas con frecuencia, estoy cayendo en el hábito de excusarme. Veo cómo eso me está quitando la capacidad de afrontar. Bueno, seamos
honestos con nosotros mismos. Analizando, examinemos lo que hacemos. Analicemos si lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos hacer o lo que podemos, ¿no? Porque está muy difundida la frase, y bueno, hago lo que puedo. Pero una cosa es hacer lo que puedo y otra cosa es hacer lo que quiero. Y entre esas dos expresiones, en el medio, hay un abismo, que es el que hace que no sea feliz, que no pueda ser feliz. No es lo mismo vivir haciendo lo que puedo que vivir haciendo lo que quiero. Y eso no es culpa de afuera, ¿eh? Eso está dentro. Lo tenemos que resolver ahí. Entonces, si analizamos lo que estamos haciendo y es realmente lo que queremos, y si al hacerlo nos sentimos bien, y si eso nos da paz, y si nos hace felices, entonces le voy a creer absolutamente y lo voy a felicitar. Pero, ojo, no puedo creer que todas las actitudes, en todos los rubros de la vida, en todas las cuestiones de relaciones y demás, en cada una de las capas, esté siendo feliz. Todos en alguna capa siempre tenemos algo de ruido remanente. Y es allí donde tenemos que ir a buscar, porque es la única forma de llegar al silencio, el silencio interior. Aquel que prepara nuestra mente y nuestro interior para recibir esa información, elevar nuestra vibración, ¿no es cierto?, para poder ascender. Entonces, esto nos da la oportunidad de ir recuperando la capacidad de conectarnos con nosotros mismos. Cuando yo voy sacando, voy limpiando cada día un ruidito de una capa, eso hace que yo vaya tomando mayor contacto conmigo mismo. Contacto con nuestro corazón, ese es lo fundamental, ¿no? Estamos hablando de vivir, sentir y utilizar el corazón más que la mente. Y mientras albergues un dolor interno, a causa de todas estas cosas que venimos hablando, se hace más difícil conectar con el corazón. Peor si eres alguien que no puede usar el perdón, ¿no? Porque el perdón es algo tan importante que hasta merece toda una charla, pues no es así nomás, ¿no? Pero bueno, aprender a usar el perdón para sacar todo aquello que nos aleja de nuestro corazón, ¿no? Mandatos recibidos de afuera, ¿no es cierto? Y hacer ese cambio en nosotros, la palabra cambio así grande, en nosotros, reconociendo nuestra propia grandeza como hijos de Dios. Más que cambio, me gusta más la palabra transformación, porque lo que necesitamos es una transformación. Y ojo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque hay personas que me dicen, sí, yo estoy haciendo un cambio. Cambió el corte de pelo, cambió la forma de vestirse. Pará la mano. O sea, pará con la pavada, ¿no? La transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. Es un desapego. Es un desapego que puede darnos miedo al principio, porque nos hace sentir, al ir nosotros dejando todas esas cosas que fuimos descubriendo y las vamos dejando, incluido posesiones, objetos que nos condicionan, amigos, relaciones, pensamientos y todas esas cosas, al ir dejando todo eso, sentimos como que nuestro viejo mundo como que empieza a derrumbarse. Me voy quedando medio vacío, ¿no? Voy saliendo de ese lugar de comodidad, donde yo estaba mal pero acostumbrado, como decía Inodoro Pereira, creo que era, decía, mal pero acostumbrado, decía, ¿no? Entonces, saliendo de ese lugar de comodidad, lo que hoy en día se puso de moda, ¿no? Zona de confort, ¿no? Vamos a salir de ahí.
Y si eso implica perder algo, algunas relaciones, algunos amigos, lo que sea, hay que balancear entre lo que se está perdiendo y lo que se va a ganar. Esa es la cuestión. Porque vamos a ganar un enorme cambio de vibración en nuestro interior, en nuestro ser. Y tenemos que saber que ese cambio de vibración es lo que atraerá indefectiblemente cosas nuevas. Si no, seguimos siempre en nuestro viejo mundo, nuestra zona de confort, con nuestras viejas costumbres, y allí, y la pregunta es, ¿sos feliz? Y sin autoengaño respondelo. Entonces, si no sos feliz, vamos con la transformación. Elevando la vibración, ese cambio que hagamos, eso solo nos va a elevar la vibración. Tenemos que saber que ese cambio de vibración atraerá indefectiblemente nuevas amistades, a nuestra vida nuevas personas, mejores trabajos, gente de otro nivel vibracional, ¿no? Porque yo tengo esto, digo, todos vivimos en el mismo planeta, todos estamos en el mismo planeta, pero es como en el recreo de una escuela. Todos los chicos están en el recreo, pero hay chicos de sexto, de primero, de tercero, de cuarto. Todos vivimos en el mismo planeta, pero todos vivimos en distintos mundos. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿en qué mundo quiero yo vivir? Cuando yo empecé a dar estas charlas allá por 1980, qué sé yo, les decía, repartía 10 papelitos, ¿no? A 10 personas. Y les decía, decime en pocas palabras cómo es el mundo. Y cuando recogía los papelitos veía que había 10 personas y había 10 mundos diferentes. Y en ese momento yo aprendí que todos vivimos en este mismo planeta, pero en distintos mundos. Entonces, si hacemos el cambio, si elevamos la vibración, si tomamos conciencia de nuestra esencia divina, un mundo nuevo nos está esperando. En este mismo planeta, este mundo nuevo está esperando por nosotros. Un mundo de más alta vibración, evidentemente, un mundo mucho mejor, pues será auténtico y nos hará sentir libres y más felices. Será como haber pasado de grado. Entonces, para ir ya acercándonos a la terminación de esta charla, vamos a decirle, anímate a recibir el universo absolutamente todo, a recibir del universo absolutamente todo. La infinita belleza de cada instante vivido con pasión. La frescura de las gotas de rocío matinal, cuando nos muestran un enorme arcoíris de colores bajo la luz del sol. Belleza. El magnífico y energizante brillo de la verdad. Cuando dices la verdad tienes un brillo especial y una energía especial. La dulzura de una sonrisa sincera, honesta, auténtica. El calor del abrazo amoroso de un ser querido. La infinita libertad que nos da la honestidad. La increíble paz de sentirse bien y feliz con uno mismo. Todo esto que acabo de decir, para mí, no tiene precio. Y tenemos que saber que en esta vida todo se puede comprar. Lo de afuera, lo de adentro, hay que merecerlo. Entonces, ¿de qué te va a servir el dinero? ¿De qué te van a servir las posesiones? ¿De qué te van a servir todo aquello de lo que vos te munís en este mundo como si aquí te fueras a quedar para siempre? Si cuando lo más esencial que necesitamos tener, no lo vamos a poder comprar con nada de eso, porque lo tenemos que merecer. Esa es la cuestión. Entonces, todo lo que puedas imaginar está a tu disposición. Todo en el mundo está a nuestra disposición. Solo tenemos que tomarlo, porque el Creador lo puso ahí para todos.
¿no es cierto? Entonces, nos corresponde a todos por derecho propio todo lo creado. Solo hay que tener el valor de ser auténtico, ¿no es cierto? Y si no, nunca podrás tomarlo. Absolutamente no. O sea, la autenticidad, la sinceridad, la verdad, la honestidad, son los valores. Es la única llave para lograrlo. Y todo será gratuito, pero ojo, según sea el receptor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para ir terminando, me quedan escasos 5 minutitos. Les voy a tirar algunas frases para ver si ustedes mismos las pueden analizar. Una dice, sé tú mismo, auténtico, libre, respondiendo a tu verdadero ser. Y por fin serás feliz de verdad. Otra, no hagas al otro objeto de tu felicidad. No pretendas ser feliz a costilla del otro, pues le estás poniendo una carga que no va a poder llevar. Y luego, ¿qué pasa? Sentirás que te ha defraudado. Y eso no es así. Yo he conocido muchos casos donde personas que han encontrado a alguien y han dicho, es el mejor y me han contado, estoy feliz porque esto, porque encontré la persona que... Y yo les pregunto, ¿no estarás vos mismo en tu mente agregándole algunos detallecitos que en realidad no tiene? Y el día que te des cuenta que no los tiene, dirás que te ha defraudado. Cuando sientes que los demás no te quieren o no te aceptan, lo único que ves es el reflejo de tu propia inseguridad, de tus trabas, de tus miedos. Analicemos esto. Analiza cómo te hablas tú mismo por dentro y verás que lo que te dicen los demás es un reflejo de ti mismo. Porque te dirán prácticamente las mismas cosas que tú te dices o no te dices porque te falta el valor para reconocerlo. Procura vivir accionando y no reaccionando a las actitudes de los otros. Porque hay gente que está esperando a ver qué es lo que le van a hacer para saber qué es lo que le va a contestar o qué es lo que va a hacer. Entonces, si me sonrío, le sonrío. Si me pone cara fea, le pongo cara fea. ¿No? Basta de vivir reaccionando, que los otros dirijan tu vida. No. Vos tenés que vivir accionando, vos tenés que ser el autor de tu libreto. Nadie puede hacerte feliz si antes no lo haces tú. Nadie va a poder hacerte feliz si primero no lo haces tú. ¿Cómo cuesta entender que debes dejar de fundar tu vida en los demás y comenzar a fundarla sobre ti mismo? Todas estas son cuestiones que hay que analizarlas con mucho amor. Si vives pendiente de los demás, les entregas todo tu poder a ellos y luego te van a perder el respeto, te van a ningunear, como se dice, te van a manipular con el poder que tú mismo le has dado. Y luego dirás que son malas personas. A mí una vez el doctor Rogelio Dovidio me dijo esta frase cuando yo le comenté algo. Me dijo, jodete, ¿para qué le diste tanto poder? ¿No? Bueno, poder sobre tú mismo. ¿Es tu miedo interno el que te impide cambiar? Tienes que sanar tu miedo. Si no lo haces, siempre tendrás comportamientos de sumisión. Por tanto, debes aprender a decir que no como parte del amor, o no podrás nunca cambiar. La transformación lleva un tiempo de turbulencia y conflictos relacionales que debes aceptar como parte de ese proceso de la transformación. Debes aceptar que solo tú puedes y debes decidir y que tu felicidad solo depende de ti. Bueno, chicos, yo tengo que dejarlos, la hora pasa y el tiempo, si no, no nos van a subir el video, pero les dejo todo mi amor y los espero el próximo sábado, como siempre, a las 5 de la tarde. Gracias.